Así que un abrazo a cada uno de los que se puedan conectar. Gloria al Señor. Somos de la iglesia Movimiento Torrente de Besol en la ciudad de Allentown, Pensilvania, con nuestros pastores Héctor y Keila Román. Gloria al Señor. Y si no tienes un lugar donde congregarte, te invitamos a la iglesia Movimiento Torrente Besol en la 1522 en la Union Boulevard en Allentown, Pensilvania. Así que estamos gozosos de estar una vez más aquí, gloria al Señor, en su programa, gloria al Señor. Así que Dios es bueno. Saludamos a la iglesia, Movimiento Torrente Besol, a todos nuestros hermanos, familiares en esta preciosa noche y hemos llegado a traer una palabra de parte del Señor en esta noche, que será de mucha edificación para todas las vidas en esta noche, gloria al Señor. Así que Dios es bueno, gloria al Señor. Bajo el tema, Wandali, ¿cuál es el tema? Planes y propósitos en Dios. Planes y propósitos en Dios, gloria al Señor. Así que te invito a estar ahí, gloria al Señor, conectaditos, que será de mucha edificación, gloria al Señor. Yo me imagino que ya están pensando en esos planes que han tenido constantemente, ¿verdad? Siempre nosotros, ¿verdad? Tenemos eso de hacer planes, pero hace falta algo y lo vamos a estar desarrollando por medio de la fe en esta noche. Amén, amén. Vamos a dar lectura, ¿verdad? A los que se siguen conectando, ¿verdad? Y vamos a estar dando lectura, ¿verdad? En Jeremías 29, versículo 11 en adelante. Jeremías 29, versículo 11 en adelante. Se lea la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jeremías 29, 11. Vive Dios, aleluya. Dios es bueno. Te adoramos, Dios. Jeremías 29. Santo Jesús. Amén, vive Dios. Jeremías 29, si tienes una Biblia cerca, ¿verdad? O si tienes el celular cerca, ¿verdad? Para que 29 del 11 en adelante. Para que así dé lectura con nosotros, ¿verdad? Se lea la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad. Y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os arrojé, dice Jehová. Amén. Amén. Vamos al Padre en esta noche, gloria al Señor, para así estar desarrollando esta palabra por medio de la fe. Padre, damos gracias, Dios mío. Gracias por esta oportunidad que tú nos permites, Dios mío, de llevar esta palabra, Dios mío, a diferentes lugares de este mundo, Dios mío. Te pedimos en esta preciosa noche, Dios mío, que tomes el control. Tomes el control de nuestra boca, Dios mío, de nuestros labios, Dios mío, de cada palabra que podamos transmitir en esta noche, Dios mío, que sea, Dios mío, dirigida por tu presencia, Dios mío, y que tu Espíritu Santo, Dios mío, llegue, Dios mío, hasta los corazones, Dios mío. Si, Dios mío, hay alguien que necesita esta palabra, Dios mío, a la distancia, Dios mío, que le hable y taladre los corazones, Dios mío, de cada uno de ellos, Dios mío, y sobre todo que haya una libertad y sobre todo, Dios mío, que tú, Dios mío, puedas sanar y restaurar cada corazón que se pueda, Dios mío, estar conectando en esta noche, Dios mío. En el nombre de Jesús, Dios mío, te daremos la gloria y la honra porque solamente tú la mereces por los siglos de los siglos. Amén, amén. Así que dale a compartir esta gran bendición bajo el tema el plan y propósito de Dios. Vive Dios, aleluya. Por aquí, ¿verdad? Tengo unas definiciones de planes. Y es un programa para construir algo, tanto en los planes humanos como el plan de Dios. Un programa, ¿verdad? Para construir algo, tanto en los planes de humanos como el plan de Dios. Vemos, ¿verdad? Como dice que es los planes, ¿verdad? Que nosotros mismos, ¿verdad? Muchas veces construimos algo, ¿verdad? A base del plan que tenemos cada uno de nosotros, ¿verdad? Pero va mucho más allá, ¿verdad? Y vamos a estar desarrollándolo, ¿verdad? Y es que habla de un plan, ¿verdad? Que es el que es el perfecto.
Ese es el plan perfecto. Muchas veces nosotros escogemos muchos planes, ¿verdad? Pero el plan de Dios, ¿verdad? Y los propósitos de Dios son los perfectos, ¿verdad? Y dice, ¿verdad? Que Jeremías estaba hablando en el 29:11, que porque yo sé los pensamientos que tengo conforme a vosotros, dice Jehová, pensamiento de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. O sea, ¿verdad? Que los pensamientos de Dios no son para mal para nuestras vidas. No son pensamientos, ¿verdad? Que nos hagan frustrarnos, que nos hagan sentir incómodos, que nos hagan, ¿verdad? Aún dudar, sino que el plan, ¿verdad? Del Señor, ¿verdad? Es perfecto. El plan de Dios es para bien, no para mal. Y muchas veces, ¿verdad? No entendemos los planes del Señor, ¿verdad? Pero es porque yo diría, ¿verdad? Que somos nosotros que estamos escogiendo el plan equivocado y por eso es que no entendemos los planes de Dios, ¿verdad? Porque el plan del Señor es perfecto, es para bien, no para mal. El problema de todo esto es que muchas veces nosotros, cuando trazamos planes, los planes que trazamos queremos que salgan bien. Uh-huh. Y cuando las cosas comienzan a cambiar, no sabemos el porqué de los cambios. El porqué no nos está yendo bien de lo que pensábamos que íbamos a lograr, ¿verdad? Porque no es que nosotros no seamos, ¿verdad?, fajones en el mundo, porque hay muchas personas que hasta que no tienen lo que quieren, ¿verdad?, van a toa, pero siempre hay un percance que nosotros a veces no entendemos el por qué no podemos llegar hasta el plan perfecto que pensábamos que iba a ser. Sí, y muchas veces nos va a hacer sentir frustrados. Y ahí es cuando van a llegar los ataques, porque la frustración en el hombre y en la mujer es algo difícil. Es un problema porque nosotros decimos, pero ¿por qué esta situación no se mejora si yo lo tenía todo calculado bien, pero nunca no lo he podido lograr? Pero muchas veces nosotros decimos, pero ¿por qué no pasa si lo que yo estoy tratando de proyectar es para bien mío? Pero más allá de lo que pensamos nosotros, hay un pensamiento que es más alto que el pensamiento del hombre. Y ahí es que está el problema. Entonces, cuando hay un porqué, entonces tenemos que darnos cuenta que en algo estamos fallando cada uno de nosotros. Por algo no se quiere lograr ese plan que para nosotros pensamos que es perfecto, pero no es perfecto. No, amén. Amén. Así que dale a compartir esta gran bendición, porque hay muchas personas que en este tiempo, si hay algo que nosotros estamos, ¿verdad?, siempre analizando, es hacer un plan, ¿verdad?, en diferentes cosas. No solamente en la economía, sino aún en cosas que queremos cambiar y proyectar a nuestras vidas. Pero de nada sirve, de nada vale que nosotros hagamos planes, pero no tengamos a Dios sobre todas las cosas en los planes de nosotros. O sea que desde pequeños nosotros comenzamos, ¿verdad?, a hacer planes. Sí. Es más, nosotros desde pequeños comenzamos a hacer planes de que íbamos a salir con nuestros papás y muchas veces nos dejaban. Sí, nos dejaban solos. Y eso es tremendo, porque, ¿verdad?, cuando uno tiene un plan, ¿verdad?, que pensamos que porque lo oímos, pero en realidad no estaban nosotros presentes, eso es trauma, ¿verdad? Pero en el camino de Cristo, siempre nosotros vamos a estar montados en sus planes. ¿Por qué? Porque Él no nos deja solos. Él no nos deja, ¿verdad?, desamparados, y aún así Él quiere que nosotros seamos partícipes, que Él quiere que nosotros lo pongamos como partícipe a Él de cada plan que nosotros podamos, ¿verdad?, desarrollar o, ¿verdad?, lograr. O sea que hay planes, y es algo bien interesante, porque hay planes que nosotros pensamos que vamos a tener, como tenemos a Dios a nuestro lado. Van a ser planes que no vamos a llorar, que no va a llegar la frustración, que nos va a llegar el desánimo. Y en los planes de Dios, muchas veces vamos a decir, pero ¿será de Dios o no será de Dios? Porque esto me ha hecho llorar, esto me ha querido sentir rendir. Pero cuando llegan esas cosas que nos queremos rendir, ahí es que viene el bálsamo del Señor. Y comenzamos a entender como que, wow, a pesar de que yo me quiero rendir, hay algo que todavía no me deja rendirme. Y es que la ayuda de Dios siempre va a estar en nuestras vidas. Porque es necesario que nosotros pasemos por pruebas, por tribulaciones. ¿Por qué? Porque en medio de esos planes que hay, Dios quiere que nosotros entendamos que Él está ahí sobre todas las cosas.
O sea que Dios tiene un diseño para cada uno de nosotros en su Sí, plan. porque el hombre siempre va a querer hacer el plan como que, no, si hago este cambio, no puedo hacerlo de otra manera porque me trae problemas. Pero en el camino de Dios es algo bien, a veces difícil de entender, pero lo de Dios nunca, no tenemos que entenderlo. Solamente confiar en Dios de que ese plan se va a lograr, sea como sea, se levante lo que se levante, venga lo que venga, nos atribulemos lo que atribulemos. Es necesario que nos mantengamos firmes en todo el plan que Dios tiene para nuestras vidas. Yo he aprendido a que el plan mío es, yo sé, levantarme todos los días y que venga lo que Dios quiera que venga. Pero de mi manera yo no esfuerzo ningún plan. O sea que yo pues, así pasó el día, de que tenga mis planes, tengo mis planes. Yo siempre tengo planes, pero en realidad, los planes que verdaderamente Dios quiere hacer en mi vida, pues eso es lo que yo me dejo llevar. No forzarlo. No los esfuerzo. Y si no me salió como yo esperaba, pues no me frustro tampoco. Porque yo sé que más adelante Dios va a tomar la salida de esa situación en la que yo estoy pasando. O sea que Dios siempre va a tener la llave para que tú puedas salir hacia adelante. O sea que muchas veces, ¿verdad? Nosotros si nos frustramos, ¿verdad? Como estaba hablando ahorita, en el camino es porque el plan que Dios diseñó para cada uno de nosotros lo quisimos cambiar cada uno de nosotros. Mira cómo dice y ahí esto. es que está el problema. Mira cómo dice Proverbios 16, versículo 9. No sé si lo tengas tú. Tengo el 3. Yo tengo el 9. Déjame leerte primero el 3 para que... De ahí mismo del 19, del 16. 16, para Dale. que vayas allá. Vamos allá. Dice, ¿verdad? Proverbios 16:3. Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Es tremendo. ¿Por qué le está diciendo eso? Porque tenemos que entregar, confiar en Dios, dándole el control, ¿verdad? Porque si no nos encomendamos en Dios, no encomendamos nuestra obra, no encomendamos nuestros caminos, no serán establecidos, anclados en la fe. Nuestros pensamientos no van a ser anclados en la fe, porque cuando nuestros pensamientos están ahí frustrándose y están variando, porque no encomendamos a Jehová nuestros caminos, nuestras obras. La duda está ataladrando demasiado. Y nuestros pensamientos Sí, tienen que eso estar ahí pasa mucho. sujetados a Dios. Pero mira cómo dice Proverbios 16:9. Y esto me rompió. Esta palabra, yo decía, wow, verdaderamente, cuando yo estuve un ratito ahí, ¿verdad? Analizando, yo decía, con esto nada más ya se predicó. Mira cómo dice, Proverbios 16:9. Esto está tremendo, de verdad. Dice, el corazón del hombre piensa su camino. O sea que nosotros pensamos nuestro camino, pero mira cómo dice, pero el Señor dirige sus pasos. O sea que nosotros a veces vamos a pensar todo lo que queramos pensar, pero después de lo que tú pienses, el que va a dirigir tus pasos es Dios. ¿Ves? Porque nosotros a veces no reconocemos que Dios nos está guiando, pero Dios siempre va a ser el guía en todo el camino de nuestras vidas. A veces nos olvidamos de que Dios es el que está dirigiendo nuestros pasos y comenzamos a pensar y a legislar. Entonces, Dios lo que quiere es, no, piensa todo lo que tú quieras, pero cuando llega eso, que fue lo que tú dijiste ahorita, que llegan las frustraciones o por qué no lo logro, por qué no pasa esta situación, esta palabra es muy importante entenderla. Podemos pensar todo lo que queramos, pero hasta un límite Dios dice, no hay camino por el momento. No hay camino ni a la derecha, ni a la izquierda, ni de frente, ni para regresar hacia atrás. Te mantienes aquí en una postura y tienes que esperar a que vuelva otro pensamiento, que Dios es el que te lo va a poner, porque Dios pone el querer como el hacer. O sea que en medio de ese pensamiento que tú pensabas que ibas a seguir caminando, Dios dijo, no se va a caminar más nada. Porque muchas veces nos damos cuenta pero es que no hay más camino, no puedo... de aquí no puedo pasar, porque Dios quiere que tú te mantengas un momentito porque nosotros tenemos que esperar, pensar, tomar decisiones correctas, y Dios nos hace esperar ese descanso. Y cuando Él dice, no, ahora sí pensó como tenía que pensar,
Tus pensamientos están ahí corriendo, pero esos pensamientos viene Dios y te los quiere moldear. Y después que Él ve que lo hiciste bien, ahí da la vuelta, ahí da la verde de que sigamos caminando. Porque es muy importante entender esta palabra. Oiga, el corazón del hombre piensa su camino, pero el Señor dirige sus pasos, siempre recordando que Dios es el que dirige nuestros pasos. Porque, ¿verdad? Por más que pensamos y no nos entendamos esta palabra de que es el que nos va a dirigir en todos los momentos de nuestra vida, no solamente en los malos. No podemos buscar a Dios en lo malo, sino que en las buenas y en las malas. Mantenernos firmes en todo momento de que cuando estamos bien, como quiera Él me va a dirigir. Y cuando estemos mal, también me va a dirigir. No, es verdad, porque si dice, ¿verdad?, que encomiendas a Jehová tu obra, ¿verdad?, es que encomendemos a Jehová nuestros caminos. Todo lo que estás haciendo. Ajá, que lo encomendemos a Él, ¿verdad? Sí. Y tus pensamientos serán afirmados. O sea, que cuando nuestros pensamientos no están firmes, cuando nuestros pensamientos están tambaleando, cuando nuestros pensamientos están turbados, es porque está haciendo falta algo en cada uno de nosotros, ¿verdad? Y es anclarnos en el plan de Dios, anclarnos en la fe que Dios pone en cada uno de nosotros. El plan es muy importante. Los planes son muy importantes. Porque nosotros no podemos ser un pensamiento ambivalente. Un día pienso de esta manera, mañana pienso otro. Eso atrasa mucho. Uh-huh. El pensar diferente constantemente te atrasa en todos los niveles, sea espiritual y sea físicamente. Por eso es que muchas veces las personas toman por tardanza todo. O sea que, no, yo no lo voy a lograr hoy. Entonces tienen diferentes pensamientos y tienen diferentes autoestimas. Ahí que viene todo y se cae. Ahí que viene la frustración, viene la depresión, viene la tristeza, porque un día piensas de una manera y otro día piensas otra. Pero Dios te está diciendo en esta noche, no, tú tienes que alinear tu pensamiento, porque cuando Él ve que tú estás dudando, los pasos ya no los sigue dejando pasar. ¿Por qué? Porque cuando vemos un desenfoque, los desenfoques son bien terribles, Wandalí. Los desenfoques, gloria al Señor, nos dan un atraso descomunal. Y tenemos que entender que tenemos que estar en los pensamientos fijos. Si verdaderamente entender, mi pensamiento es que si Dios quiere que se cambie, se cambie. Porque nosotros no podemos dejar que, no, yo soy el que tengo el control de los pensamientos, no. Tú tienes que dejar que Dios sea el guía. Porque cuando tú sabes que Dios es el guía a seguir, pues tú dices, no, Dios mío, yo me encomiendo a Jehová mi camino, confío en Él y Él lo va a hacer. Él lo hará. Y entonces, en ese transcurso, ahí es que Dios comienza, mi confianza entra en Él. Y Dios comienza a abrirte el camino. Porque sabes que nosotros estamos alineados a lo que Dios quiere hacer. ¿Ves? Porque yo tengo que entender que cuando yo le doy la confianza al Señor de que haga, de ahí sale la confianza de, Él lo está haciendo como yo le he puesto en su corazón, ¿ves? Porque cuando Dios te pone en el corazón que tú hagas así y tú piensas, no, yo tengo la aprobación de Dios, porque nosotros sentimos cuando el plan es perfecto, porque Dios te lo deja sentir. No, ese es el momento. Y eso pasa cuando nos encomendamos a Él, porque cuando no nos encomendamos pensamos que ese plan está perfecto. Pero nos vamos a dar cuenta, ¿verdad?, cuando vamos caminando en el camino que ese no era el plan que Dios había trazado para nuestras vidas. No, y nosotros queremos que todo se cumpla al pie de la letra, obvio que sí. Como nuestro yo quiere. Sí, pero cuando Dios dice que no es así. No podemos esforzar nada. Todo lo que es de Dios no es esforzado. Todo lo que es de Dios, que Dios aprueba, las puertas se abren solas, el camino se abre solo. O sea, que cuando tú verdaderamente, porque Él sabe, mira, Él sabe lo de ahora, lo después, Él sabe todo lo que va a pasar más adelante. Nosotros no tenemos esa habilidad, pero Él sabe si verdaderamente nosotros vamos a estar bien en ese plan, porque los planes de Dios son perfectos, pero los del hombre, ¿cómo son? Siempre tienen dudas. Sí, porque nosotros no sabemos cómo se va a lograr ese plan. Pero Dios sabe, no, si tú haces esto, no vas a tener miedo cuando tú pones
si cuando tú te encomiendas a Dios y dejas que él te dirija, no vas a tener miedo en el camino. Cuando tenemos miedo, cuando estamos frustrados, cuando estamos en la duda, cuando nos están llegando muchos pensamientos, porque hay algo ahí que hace falta Mira, en tú nuestra sabes todas vida. las personas que han pensado que los planes que tenían en su vida eran perfectos y cuando pasaron los años vieron que los planes fueron frustración, que fueron los peores. Amén. Y aún en trabajo, en Sí, mudanza, tenemos que encomendarnos a Dios, ¿verdad? Dice el Salmo 143:8, hazme oír y hazme oír y en la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. Hazme saber el camino por donde ande, porque a ti elevo mi alma. O sea, ¿verdad? Que tenemos que tener la confianza puesta en Dios. Y Dios nos va a hacer saber el camino por donde tenemos que andar cada uno de nosotros, ¿verdad? Cuando ponemos nuestra alma en Él, ¿verdad? Porque ¿qué es lo que quiere Dios para cada uno de nosotros, ¿verdad? Que nuestras almas caminen, ¿verdad? El camino hacia la salvación, hacia lo que Él destinó para cada uno de nosotros, ¿verdad? exactamente. Y cuando nos perdemos en el camino es porque no elevamos nuestra alma, ¿verdad? A Dios. Y dice, ¿verdad? Isaías 55:8, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Vamos a leerlo otra vez. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Y así, ¿verdad? Muchas veces pensamos, ¿verdad? Cada uno de nosotros que fue Dios que puso ese pensamiento, ¿verdad? Y aún aseguramos, ¿verdad? Que no, este pensamiento vino de Dios, este plan vino del Señor, ¿verdad? Y cuando fracasamos, ¿verdad? Como estábamos hablando ahorita, ¿verdad? Nos preguntamos, ¿qué fue lo que pasó si este plan parecía, ¿verdad? Que era de Dios. No, mira, Y no todo lo que, como dicen, ¿verdad? No todo lo que brilla es oro, ¿verdad? Y ni aún en nuestras vidas, ¿verdad? No todo lo que parece perfecto va hacia el plan que Dios trazó para nuestra vida. es tremendo porque si nos ponemos a pensar o a leer la palabra del Señor, hubieron planes que eran propósitos, planes de propósito. Abraham, José, Job. O sea, que Job, el plan de Dios fue algo tremendo, porque ¿qué le dice Satanás? ¿Has considerado a... Dios le dijo. Ajá. Y ese momento en el que estaba pasando Job, de sus enfermedades, ¿verdad? De sus situaciones, cualquiera pensaría, pero ¿por qué él tiene que estar pasando por esto? Pero era un plan que Dios tenía perfecto. Aunque lo veamos contrario, decimos, pero a pesar de que todo lo que le quitaron, a pesar de todo ese momento difícil, la victoria está en Dios. O sea que vamos a pasar por momentos difíciles de enfermedad, de tribulación, tristeza, pero siempre Dios va a estar ahí para sostenernos. Pero Job, ¿verdad? Ahora que tocaste el punto, ¿verdad? Él mantuvo la confianza en Dios, en Dios, la fidelidad, mantuvo la fe. Y ahí, ¿verdad? Ese plan, ¿verdad? Pudo ser perfecto en las manos de Dios. Pero cuando nosotros, ¿verdad? Estamos pasando por situaciones, por pruebas, por circunstancias en nuestras vidas, ¿verdad? Cuando no terminamos, ¿verdad? Los procesos, vamos a ponerlo así, cuando no terminamos los procesos en nuestras vidas, ahí es que viene la frustración que decimos, ¿por qué Dios me hizo pasar por esto, verdad? Si no he visto la salida, no he visto la solución, no he visto la recompensa de haber pasado yo por todo esto, ¿verdad? Y es que pensamos que vamos hacia el rumbo de ese plan que Dios había trazado para nuestras vidas, pero nos detenemos en el camino, nos frustramos en el camino, dudamos en el camino y aún muchas personas se atreven a reprocharle a Dios en el camino. Entonces, si vamos con esa actitud, no vamos a llegar hacia el plan de Dios que tiene destinado para cada una de nuestras vidas, ¿verdad? Porque el camino no va a ser fácil. En el camino vamos a tener que pasar situaciones para llegar hacia ese propósito. La fe de Job, tremenda. La conducta en medio del proceso, del plan de Dios, que eso fue un plan. Un plan trazado que tú dices, wow, pero pasando por tantas situaciones, perdiendo familia, perdiendo, ¿verdad?, aún su salud, teniendo
problemas con las personas que llegaban, sus amigos criticando, haciéndole de todo lo que tenían que Aún hacer. su esposa. Su esposa. Lo que decía era, maldice tu Dios y muérete. Y son momentos que uno dice, wow, pero esto verdaderamente es el plan de Dios. Es difícil de entender, pero cuando la conducta tuya, a pesar de lo que tú estés viviendo, se mantiene firme, se mantiene pura, Aunque no entienda. aunque no entendamos, Dios mío, ¿por qué me estás llevando? Hay mucho, hoy tenemos que dejar de reclamarle a Dios, porque muchas veces nosotros estamos pasando por diferentes situaciones, pero son necesarias, porque una, que te aumenta la fe; dos, que vas a sentir a Dios, a pesar de la tribulación, vas a sentir a Dios cerca. Y te va a fortalecer en el camino. Y aún, ¿verdad? Cuando Job pasó por todo eso, después que él dijo, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te pueden ver. Ahora dime. O sea, pregúntame a ver si era eso lo que iba a decir yo. No, sigue. O sea, ¿verdad? Que Job, ¿verdad? Hacía muchos sacrificios, buscaba del Señor, ¿verdad? Pero hacía falta algo más en él. Y en cada uno de nosotros siempre hace falta algo. Y entonces, si Dios permite las situaciones en nuestras vidas, es porque hace falta que lleguemos a ese plan que Él tiene para nuestras vidas. Y eso nos va a fortalecer, porque los procesos que nosotros pasamos, cada uno de nosotros, para algo nos tienen que servir. Yo digo que lo que yo pasé en mi vida me ha servido para fortalecerme. Fortaleza. Y me ha hecho más fuerte en el camino de Dios. Porque si uno pasa por situaciones y seguimos con la misma actitud, algo está pasando en nuestras vidas. El plan, tú no sabías que el plan de Dios era que tú, por medio de lo que tú pasaste, ibas a levantar a otras personas, ¿ves? Que uno no sabía. Uno decía, pero ¿quién va a levantar a las personas como yo estoy viviendo? Pero es después que pasas esa situación que Dios te levanta, te restaura completamente y tú dices, wow, verdaderamente lo que yo estoy pasando ahora, muchas veces lo vemos de frente a nosotros y decimos, wow, hay que levantarle las manos a esta persona. Hay que sacarlo de la condición, porque sacar de la condición a una persona de lo que tú pasaste, eso para mí es una victoria. Una victoria y te remonta, como que es como un flashback, es que dice que cuando tú vienes a ver, tú dices, wow, Dios mío, yo pasé por eso. Y cuando Dios te está hablando en ese momento, por medio de su siervo, y todo, uno dice, es que no entiendo cómo yo voy a ayudar a alguien si mira cómo yo me encuentro destruida, yo no me puedo levantar, me siento sola, me siento triste, me siento vacía, ¿verdad? Y tantas situaciones, y es que no estamos viendo el plan que Dios ya tiene más allá, el que ya trazó. Porque, mira, nosotros vamos a hacer un plan para otras personas. Uno dice, wow, pero ¿cómo yo voy a hacer un plan? Porque lo vemos en la condición, en el momento. Pero cuando pasamos todo ese proceso y viene otro plan de Dios, porque Dios te va a mantener en otro plan, pero el plan de levantar, eso es tremendo, porque que uno va a llorar con esa persona, no porque estemos sintiendo lo que pensamos, lo que pasó, sino que por medio de esas lágrimas, Dios va a levantar a esas personas que están pasando esa situación. Pero mira, aún, cambiando un poquito el tema ahora, Moisés fue un propósito para el pueblo de Israel, para salir de la esclavitud, ¿ves? Y aún así, cuando se termina el momento de Moisés, levanta a otro plan, que era Josué, ¿ves? Y Dios siempre va a buscar la alternativa para que continúen los planes perfectos para su voluntad. O sea que el plan y el propósito van juntos. Son hermanos. Son hermanos verdaderamente, porque el propósito, mira, cuando tú haces el plan, hace falta un propósito. Por el cual tú vas a querer llegar a la meta. Porque, mira, tú no puedes hacer un plan para fracasar y no llegar a la meta. Tú quieres que se haga sí o sí. Pero si Dios está ahí, Dios te va a decir, pero muchas veces no vamos a llegar en el momento indicado, pero sí, en el propósito de Dios, se tiene que cumplir. No como yo quería, pero como Él quiso, que era lo mejor, lo más correcto, Él te va a hacer sentir, no, ahora que vas a hacer la terminación, vas a llegar a la meta. Porque muchas veces nosotros tenemos un plan de que este mes voy a hacer este plan,
y ya yo tengo trazado todo. Y el propósito mío es que, vamos a suponer que hoy es 23, ¿verdad? 23 de octubre. En 23 de noviembre, yo se supone que tenga esta meta ya planificada, perfecta y terminada. Pero cuando llega el 23 no lo has terminado porque pasaron muchas dificultades. Entonces, ¿tú no crees que esas dificultades han sido Dios que te ha mantenido alejado de la meta que tú querías? Muchas veces va a ser Dios. Y muchas veces nos frustramos porque cuando están llegando los días, cuando está llegando el día de la meta, no lo pudiste lograr. Tú sabes todas las personas que han dicho miles de cosas. El 31 de diciembre. Ahí lo tengo. Oiga, el 31 de diciembre. No, yo voy a comenzar de esta manera y yo, el año que entra, voy a comenzar desde cero como Dios quería que yo estuviera, pero no se ha podido lograr porque pensaste que lo ibas a lograr tú con tus propias fuerzas. Y mira este camino, Wandali. El plan no es que yo lo haga con mis propias fuerzas. El plan es que nosotros entendamos que nosotros necesitamos de que Dios esté con nosotros todos los días de nuestra vida. ¿Cuál es el propósito que Dios tiene con cada uno de nosotros? Que procedamos al arrepentimiento. Y ¿verdad? Eso yo lo tenía aquí apuntado, ¿verdad? Que ya en unos meses, ¿verdad? Se acaba el año, ¿verdad? Wow, estamos ahí ya, al 26, Wandali. Y muchos hacen planes, ¿verdad? Que quieren cumplir un propósito para sus vidas, ¿verdad? Es tremendo. Y ahora, ¿verdad? Ahora es que llega esa frustración, ¿verdad? Porque ya se está acabando el año. Sí. Y pensamos, ¿dónde está ese plan que yo tracé, esos propósitos que yo tenía, que yo quería cumplir? Pero, ¿verdad? Tenemos que cada uno de nosotros, ¿verdad? Pensar si esos planes, si esos propósitos estaban alineados a la voluntad de Dios. Ese es el problema de hoy en día. Y aún, ¿verdad? A veces pensamos mucho también en el mañana, ¿verdad? Y sin saber del mañana, ¿verdad? Porque nos desesperamos, porque decimos, ¿dónde está el plan que Dios tenía trazado para mí? ¿Dónde está el propósito, la voluntad de Él hacia mi vida? Sí. Si se está acabando el año, sin saber, ¿verdad? Que ahorita Dios puede hacer el milagro, Dios puede salvar tu vida ahorita, Dios puede hacer tantas cosas aún ahora, ¿verdad? Porque Dios es Dios, ¿verdad? Él todo lo puede, ¿verdad? Y eso nos lleva hacia una frustración, ¿verdad? Porque ¿de qué nos vale, verdad? Trazar, ¿verdad? Planes, propósitos, si no están alineados a la voluntad de Dios. De nada nos vale, ¿verdad? Nuestras vidas valen más, ¿verdad? Que las pongamos en las manos del Señor, ¿verdad? Para que lleguemos hacia el propósito. Y mira lo que significa el propósito. ¿Qué significa el propósito? El propósito es la intención original de Dios para su creación, que incluye la glorificación de Dios hacia Dios, ¿verdad? Y la salvación. Ánimo o intención de hacer algo. La palabra pro significa hacia adelante. Fin, objetivo de meta, ¿verdad? O sea, ¿verdad? Que el propósito es la intención original de Dios para cada uno de nuestras vidas. Deja decir la mía. Es parecida, pero es prima. Dice, objetivo, migrar cosas que se pretende conseguir. Migrar. No. Mirar. Mantener fija la mirada. Entendí, migrar. O sea, que vas enfocado. Hay muchas personas que son así. Voy enfocado a lo que yo quiero lograr, a lo que quiero lograr. Y cuando tú vienes a ver, esa persona lo pudo lograr porque se enfocó en ese término, ¿ves? Pero hay cosas que se pueden lograr porque no requieren de tanta, ¿verdad?, disciplina, porque son cosas básicas. Pero cuando nosotros los alineamos a cosas serias en nuestro caminar, porque si nosotros no, el propósito de Dios es que nosotros, ¿verdad?, podamos llegar a la salvación, ¿verdad? Pero oiga bien, cuando nosotros los alineamos a cosas serias en el espíritu, a cosas serias aún físicamente, esto Dios te va a probar bien probado. O sea que esto no se trata de que, no, es fácil, no. Esto se trata de prueba, esto se trata de sacrificio, esto se trata de la voluntad de Dios, ¿ves? Todas estas cosas vienen agarradas de la mano. Si tú no te alineas a la voluntad de Dios, por más que tú quieras avanzar, no vas a avanzar. Porque nosotros no podemos ir acelerado en el camino. Tenemos que ir paso a paso. O sea que muchas veces vas a estar en el primer escalón. O sea que esto
esto no sé, esto es un camino que solamente el que te pasa hacia el segundo nivel, al tercero y a los que vengan por ahí para arriba, es la aprobación de Dios. Si no hay aprobación de Dios en el propósito, puedes mover, puedes aprenderte todo lo que tú te quieras aprender, pero si Él no te da la aprobación, el propósito de Dios se tiene que cumplir al pie y letra de Dios. Y viéndolo así, ¿verdad? En un matrimonio tienen que ir como juntos, así como el plan. De la mano. El plan y el propósito. O sea, ¿verdad? Que uno construye. Eso es un buen punto. Uno construye y el otro, ¿verdad? Mira hacia la meta, hacia adelante, hacia el objetivo, ¿verdad? Los dos tienen que ir de la mano porque no podemos... Una combinación. Una combinación porque no podemos estar en nuestras casas los dos con las manos abajo Jamás. porque entonces tiene que uno levantar al otro, ¿verdad? Ayudarnos mutuamente. Y si lo vemos de ese punto, nos podemos ayudar en el matrimonio, nos podemos ayudar Claro como que sí. hermanos porque unos construyen y el otro, ¿verdad? Mira hacia la meta, está vigilando hacia dónde es que tenemos que llegar, ¿verdad? Y en un matrimonio tenemos que ser así, como que ayudándonos mutuamente y mirando hacia el objetivo que es Cristo, ¿verdad? Como siempre yo digo, ¿verdad? Al autor y consumador de la fe, porque si no miramos, ¿verdad? Hacia el objetivo que es llegar hacia la salvación, llegar hacia la meta, llegar hacia los planes de Dios, llegar hacia el propósito de Dios, no vamos a estar alineados a los pensamientos que Él tiene para nuestra vida. Esta palabra va ahí compatible, dice en Salmo 138, versículo número 8. Esa está perfecta para esta hora. Dice, Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. O sea, ¿cumplirá qué? Su propósito. Su propósito. ¿Quién lo cumplirá? Jehová. Jehová es el que cumple nuestro propósito. O sea que Él va a hacer cumplir tu propósito. No lo vamos a hacer nosotros. Muchas veces nosotros pensamos al revés. Y decimos, no, el propósito lo voy a cumplir yo. No, Jehová cumplirá su propósito. Y también quiere que Dios cumpla tu propósito. Exactamente. Y así no va. No. Así no es. Es muy importante, mira, aclara eso ahora y deposítala en ese Salmo 138. Jehová cumplirá su propósito en mí. Sacar de la mente, yo voy a cumplir el propósito de Jehová. No. Porque a veces nosotros confundimos. Ahí ya tú te estás poniendo tú solo. Tenemos que depender. La dependencia. Mira, David sabía que tenía que depender de ¿quién? De Jehová. ¿Ves? Porque David, si había algo que él entendía, era que todo lo que provenía de él, la fuerza, sus planes, sus propósitos, eran sujetados a Jehová. ¿Ves? Porque si tú no te sujetas en todos tus planes, en todos tus propósitos, en todo tu pensamiento, como decía el proverbista en Proverbios 16:9, el corazón tiene que ir alineado a los planes de Dios siempre, ¿ves? Sí, porque si lo dejamos alinear a nuestras emociones, ahí es que está el fracaso en nuestras vidas. ¿A dónde? En nuestras emociones. Si nos dejamos llevar por nuestras emociones, no estuviéramos mucho en muchos lugares. En nuestras emociones, en nuestros impulsos, en nuestro coraje, porque el coraje, cuando, mira, si hay una de las cosas, oiga bien que están ahí presentes en esta noche, si hay una de las cosas que se aprende en el camino es a no tomar decisiones o planes con coraje. ¿Ves? Es como dice nuestro pastor, que las decisiones no se pueden tomar así. Molesto. Tenemos que... Mira, tú sabes que tú vengas y cojas una decisión o un plan en coraje o un propósito con coraje y cuando pase mañana que se te bajó los humos, como tú estabas ahí en ese momento, no, mi plan va a ser así, 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 el propósito mío va a ser así, 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 y ya. Cuando lleguen los días que se te bajó el carácter, el mal humor, y caiga y se asiente tu sentimiento, que se te asiente tu temperamento normal, y diga, wow, a la verdad que yo metí las patas en este plan, a la verdad que yo cometí este momento de este propósito que yo lo podía dejar sujetado a Dios, y el coraje habló por ti, pero tú no habías hablado nada. No, y muchos que están pasando por situaciones, ¿verdad? Tristes, ¿verdad?
es porque por el momento, ¿verdad?, de coraje, por el momento que pensaron, ¿verdad?, que ese plan iba a ser perfecto, ahora se dan cuenta que ese no era el plan que Dios tenía trazado para ellos, ¿verdad? No era el propósito por el cual, ¿verdad?, Dios los creó, ¿verdad? Que como estaba hablando Jeremías, ¿verdad?, que son planes para bien, no para mal, ¿verdad? Y entonces eso, ¿verdad?, los entristece, pero cuánto más entristece a Dios, ¿verdad?, que ese no es el plan que Dios trazó para cada una de nuestras vidas, que fracasemos, que perdamos la salvación. Y ese es el plan más perfecto que tenemos por el cual luchar por la salvación y la vida eterna, ¿verdad? Tú sabes todos los planes que Dios que las personas han dicho, sí, que se han frustrado. Wow, pero ¿por qué no pasó esto? ¿Por qué no pasó lo otro? Y Dios diciendo allá arriba, pero este cabezón, esta cabezona, no entiende que ese plan no iba a ser perfecto. Ese plan no te iba a dar una buena solución. Ese plan no te iba a dar lo mejor para tu vida. Y por más que tú querías estar agarrado a ese plan, a tu opinión personal, a tus, ¿verdad?, pensamientos que no iban sujetados a Dios, por más que tú quisiste que el plan fuera así, Dios no te permitió que ese plan no fuera así. Mira, si hay una de las cosas que no tenemos que ser tan, ¿verdad?, de mucho pensamiento perfecto, que eso lo podemos pensar de por encimita, es que cuando las cosas no se dan por mucho tiempo, por un lapso de tiempo, que ese plan que tú decías, no, yo creo que este mes que viene eso se va a dar. Yo creo que este mes que viene y no se da, ¿ves? Que seguimos insistiendo. Somos insistentes a algo que... Si fuéramos así como estaba diciendo ahorita, ¿verdad?, a alinearnos al plan y al propósito. Pero mira qué pasa. Cuando un plan que tú piensas, no, yo creo que lo que Dios quiere para mi vida es esto, que Dios lo que quiere es esto, que Dios lo que quiere, eso lo voy a ver yo por mis ojos. Y nosotros estamos poniendo una palabra que Dios no ha puesto en nuestros labios porque el plan y que supuestamente es de Dios y no es de Dios. Hay algo que me llama la atención y es que si el plan se ha tardado y no ha dado nada resultado y aún no se ha movido ni una palabra en ese plan, hay que descalificarlo, sacarlo del camino. ¿Por qué? Porque Dios no te dio nada. Entonces, para que Dios te dé esperanza, Él te va a dar el querer como lo hacen. Él te va a dar la solución, te va a dar el bálsamo, porque lo que te quita la paz no viene de Dios. Lo que te quita, lo que te da estrés, frustración, no viene de Dios, amigo que me escucha. Todo lo que esté sujetado a todo lo que esté, ¿verdad?, a lo contrario de la palabra, no va sujetado a Dios. O sea que para que los planes sean de Dios, para que los planes sean del Señor, las puertas se abren solas. ¿Ves? Las decisiones se abren al tiempo de Dios. No podemos decir que, porque mira, si Dios sabe que te va a dar una depresión, que te va a dar un yo digo yo. Un yello. Un yello. un yello. Que te va a dar algo ahí bien grande. Él no te va a dejar que tú pases por esa situación. Él te va a dar la salida. ¿Ves? Pero hay muchas personas que están frustradas, que están en depresión, que, Dios mío, ¿cuándo tú me vas a hablar y me vas a decir lo que yo quiero? Este es el plan que yo estoy hace tiempo esperando y yo estoy esperando. No, una que a Dios no lo podemos manipular. La manipulación en Dios eso no va para ningún lado. Entonces, tenemos que entender que el plan de Dios te va a dar la paz. Nuestra hermana Biulca, si está por ahí presente posiblemente, decía que cuando esperamos en algo de Dios, Él nos va a dar el bálsamo. Él nos va a dar la tranquilidad. Cuando estemos pasando por situaciones difíciles, Él nos va a dar la tranquilidad. Y aun cuando estemos esperando en algo, Él nos va a dar la paz, la templanza, la sabiduría para seguir caminando. ¿Ves? Eso es completamente cierto. No, y no quiere decir, ¿verdad?, que humanamente nos va a llegar el momento que quiera llegar la duda, el cansancio, ¿verdad? Pero tenemos que declarar, ¿verdad? Como dice, ¿verdad?, el salmista, Jehová cumplirá su propósito en mí. Jehová cumplirá su propósito en mí, en mi vida, ¿verdad? No mi propósito, sino el de Dios, ¿verdad? El plan original que el Señor trazó para cada una de nuestras vidas, ¿verdad? Y dice Romanos 8:28, sabemos, además, que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien.
Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Sabemos, además, que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Verdad? Y es lo que estaba hablando ahorita, ¿verdad? Que a pesar de las dificultades que vivamos, cuando nos aferramos a Dios, todo lo que atravesamos nos va a ayudar a bien y nos vamos a conformar a su voluntad, ¿verdad? No nos vamos a frustrar, no nos vamos a sentir en fracaso, ¿verdad? Porque los que amamos a Dios, ¿verdad? Todas las cosas que pasamos, como estaba testificando ahorita, ¿verdad? Nos van a ayudar para bien, nos van a ayudar para fortalecernos, nos van a ayudar para crecer en el camino del Señor, para hacer su voluntad y aún, ¿verdad?, hacer ese plan perfecto que el Señor tenía para cada uno de nuestras vidas, ¿verdad? Porque yo digo, ¿verdad?, que es lo que siempre estoy diciendo, ¿verdad?, que hay muchas personas que dicen, ¿verdad?, que Dios cambió mi historia, que Dios cambió el propósito que tenía con mi vida, cambió el plan que tenía con mi vida. Y no es así. Dios ya tenía desde antes de nosotros nacer un plan destinado para cada uno de nosotros, un propósito, ¿verdad?, perfecto para cada uno de nosotros. Quiere somos decir que nosotros somos los que atrasamos el propósito. Los que atrasamos y dañamos, el que ya había escrito, ¿verdad? Dios mío. Y yo digo, ¿verdad?, que era ahí, pero sí, es que aquí, ponle como cuando hacen una película. Este no es el libreto que yo les di a ellos que ellos están haciendo. Y así somos nosotros en la vida, ¿verdad? Sí, porque es que nosotros íbamos a pasar por una preparación, pero la preparación la brincamos muchas veces. No, y la cambiamos. Porque hay cosas que Dios nos destinó para nuestras vidas y nosotros fuimos nosotros mismos que las escogimos. Fuimos nosotros mismos que caminamos por ese camino. Fuimos nosotros mismos, ¿verdad?, que quisimos hacer. El Jehová cumplirá su propósito en mí. No lo dijimos así. Sí. Quisimos decir, ¿verdad? Dios mío, haz esto que yo quiero, hazlo de esta manera. Yo quiero, Dios mío, que tú tocas a esta persona de esta manera. Yo quiero que tú lo cambies de esta manera. Pero cuando dejamos, ¿verdad?, que ese plan perfecto de Dios, ese propósito perfecto de Dios se manifieste aún en nuestra familia, Dios lo va a hacer como Él tiene que hacerlo perfectamente, porque nosotros no somos quien, ¿verdad?, para meter nuestras manos y hacer las cosas, porque si fuera humanamente, ¿verdad?, vamos a dañar las cosas, porque una madre, ¿verdad?, no quiere ver a sus hijos mal, un padre no quiere ver a sus hijos mal, un hermano no quiere ver a sus hermanos mal, ¿verdad? Pero tenemos que alinear nuestros pensamientos al pensamiento que el Espíritu Santo quiere. ¿Cómo nosotros alineamos los pensamientos a los pensamientos de Dios? Dejarnos llevar por el propósito que Dios tiene para nuestra vida por medio de su Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos va a alinear nuestros pensamientos, nos va a alinear nuestros corazones para que lleguemos a ese propósito, a la voluntad de Dios. Y aún, ¿verdad?, que los nuestros puedan llegar a ese propósito también. Tú me estás diciendo que los pensamientos alineados avanzan más cuando están alineados a Dios. O tenemos que esperar la aprobación de Dios en todos los momentos. Porque es que cuando el pensamiento de Dios está alineado, estamos hablando de que cuando los pensamientos están alineados, podemos esperar, mira, como sea. Estamos alineados a Dios cuando Dios quiera, cuando Dios me apruebe y cuando Dios se decida. Porque muchas veces nosotros queremos ver todo en nuestras manos, pero aún no ha llegado el alineamiento del pensamiento a nuestras vidas. O sea que ese pensamiento que Dios quiere para ti, cuando estamos alineados, va a llegar ahí, ¡pup! Ahí llega y ahí se ejecuta. El proverbio fue, ¿cuál tú leíste ahorita? 16:9. 19. Mira el proverbio 19:21, mira lo que dice. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová perdurará. Muchos representan gran cantidad, o sea, que muchos pensamientos llegan a nosotros, ¿verdad?, constantemente, ¿verdad? De todas formas. La mente no se cansa de pensar, aún cuando estamos durmiendo, muchas veces. 24 horas. Muchas veces estamos dormidos y nos levantamos de cantazo porque todavía la mente está corriendo. Muchas veces nosotros estamos cansados, pero es porque el pensamiento está corriendo. No lo alineamos aún antes de dormir. Y es muy importante alinear nuestros pensamientos. Me regañan mucho en esa parte. Es muy importante alinear nuestros pensamientos aún antes de dormir. Porque ¿qué dice la palabra del Señor, verdad? Que vamos a dormir en paz, ¿verdad? En paz me acostaré y así mismo dormiré. No podemos dormir frustrados, no podemos dormir, ¿verdad?, y peleando
¿Y qué está pasando en nuestra vida? Es que no alineamos nuestros pensamientos, no alineamos nuestro corazón a las cosas de Dios, ¿verdad? En el alineamiento del pensamiento está ese momento de meditación, ¿ves? Meditar, porque estamos viviendo en un sistema donde todo va rápido. Y nosotros como hijos del Señor tenemos que tener la sabiduría, como Proverbios dice, ¿verdad? Tenemos que alinear nuestros pensamientos a los pensamientos de Dios. Aún dice en Salmo, ¿verdad? Que los pensamientos sean los pensamientos de Dios, ¿ves? Que tenemos que estar alineados hacia, ¿verdad?, las cosas de arriba, para que podamos tener esa paz que necesitamos, para que podamos pensar con más sabiduría, para que podamos no dejar que entre el estrés de la vida y las frustraciones, porque si nosotros no alineamos, nos llega el ajoro ese, eso tiene un nombre, se me olvidó. El ajoro de la vida. No, cuando estamos ansiosos, la ansiedad, estas cosas que vienen, que estamos agitados. El agitamiento, el agotamiento. El agotamiento, todas estas cosas, pues nosotros no podemos trazar planes, no podemos trazar propósitos con la ayuda de Dios, porque tenemos tanto en nuestra mente que no nos da para pensar muchas veces. Tenemos tanta información dentro de nuestra mente que no hay pensamientos claros. Y Dios lo que quiere es que tú te mantengas sujetado a la voluntad de Él. Y aún esto lo escribió Salomón, el rey Salomón, el rey más sabio. Tremendo, hombre. El rey más sabio, ¿verdad? Y él escribió eso, ¿verdad? Que muchos pensamientos hay en el corazón del hombre. O sea, ¿verdad? Que representa gran cantidad de intenciones, de planes en nuestros corazones, de emociones. Que le gustan. Porque mira, cuando tu pensamiento está aquí, pero si ya tú le diste cabida en el corazón, es porque muchos te gustaron, muchos los dejaste entrar a tu parking del corazón, a tu parqueo del corazón. Porque cuando tú llevas cosas, hay que saber llevar lo que vas a llevar al corazón, Wandalín. Porque hay cosas que tú piensas que son buenas y cuando viene a ver te dañan el corazón. Te dañan el sentimiento, te dañan aún los planes, aún te dañan los propósitos. Oiga, esto es muy importante. Cuando nosotros no sabemos llevar lo que verdaderamente hay que llevar al corazón, se filtran cosas que nos van a frustrar para el resto de nuestra vida. Tú sabes, todas las personas que las consecuencias de lo que llevaron al corazón la están pagando hoy en día. Porque cuando no alineamos nuestros pensamientos, como estás hablando, entran los pensamientos ¿a dónde, Wandalí? Al corazón. Y dice por ahí en Proverbios que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. O sea que él está diciendo ahí que aún esos pensamientos muchas veces se filtran al corazón. El corazón tiene que estar alineado, porque cuando dejamos que esa zona esté transitada constantemente, ese pensamiento esté transitado constantemente, van a entrar cosas que verdaderamente te van a frustrar los planes y te van a frustrar los propósitos. Dios mío. Y mira lo que dice al lado, que dice, mas el consejo de Jehová perdurará. O sea, ¿verdad? Que el consejo de Jehová es el que se mantiene firme, constante. O sea, pueden haber muchos pensamientos, pueden haber muchos planes, pueden haber muchos propósitos en nuestras vidas, pero si no están alineados, si no están ahí, ¿verdad?, al consejo de Jehová, no van a perdurar. Van a ser, ¿verdad?, como nada, ¿verdad? Y lo que Dios quiere, ¿verdad?, es que alcancemos su plan perfecto, donde no vamos a fracasar con Él, porque con Dios no hay fracaso. Nunca. Con Dios hay ganancia, ¿verdad? Nunca. Y son propósitos de bien, ¿verdad? Para salvación, para nosotros y aún para los nuestros, ¿verdad? Porque si nosotros dejamos que el Señor nos alinee, ¿verdad?, hacia su propósito, hacia su voluntad, hacia sus planes, ¿verdad? En ese plan están nuestros familiares, el plan de la salvación, ¿verdad? Y la humanidad, ¿verdad?, nuestro interior, muchas veces, ¿verdad?, no quiere dejar que los planes de Dios se cumplan en nuestras vidas, ¿verdad? Y mira, el propósito de Dios es, ¿verdad?, que obtengamos la salvación.
Dios ofrece, ¿verdad?, la salvación para nuestras vidas, ¿verdad?, a través del sacrificio de Jesús, ¿verdad? Pero para alcanzar ese propósito y ese plan del Señor, ¿verdad?, tenemos que alinearlo, ¿verdad? Sí. El propósito de Dios es que vivamos una vida, ¿verdad?, en gozo y paz. No quiere decir, ¿verdad?, que no vamos a tener batallas, que no vamos a tener situaciones en nuestra vida, sino que en medio de todo vamos a estar gozosos, vamos a vivir en paz. Y eso es algo, ¿verdad?, que nos da el Espíritu Santo de Dios, ¿verdad?, que aún en medio de los problemas, aún en medio de los procesos, el Espíritu Santo nos fortalece, nos ayuda, ¿verdad? Y aún en medio de pérdida, aún en medio de tantas situaciones en nuestra vida, ese es el Espíritu Santo que nos fortalece, ¿verdad? Y tenemos que ser llenos, ¿verdad?, del Espíritu Santo para vivir una vida, ¿verdad?, conforme al plan de Dios, ¿verdad? Y otra de las cosas, ¿verdad?, es alabar al Señor y glorificar al Señor en todo tiempo, ¿verdad? Porque ese es el plan del Señor, ¿verdad? Ese es el propósito de Dios, ¿verdad? Que nuestras almas le adoren, que nuestros corazones, ¿verdad? Ese espacio, ¿verdad? Que yo siempre digo, ¿verdad?, que hay en nuestros corazones muchas veces que nos sentimos que nos falta algo, es porque ese espacio, ¿verdad?, le pertenece al Señor para alabanza, para Él, para glorificar su nombre. Vive Dios. Amén. Así que dale a compartir a esta gran bendición bajo el tema el plan, a mí el plan y el propósito de Dios. Los planes y los propósitos de Dios. Sí, sí. En Dios algo. Ese plan y ese propósito tiene que estar ahí. Oiga, segunda de Timoteo. Oiga esta. Versículo 1, capítulo 1, versículo 9 dice, explica que esta salvación y llamamiento es para todos los creyentes. Oiga bien. Dice así, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús ante el tiempo de los siglos. Vamos a leerlo una vez más. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Y esto es muy importante, ¿verdad? Porque no es por nuestras obras ni por lo que nosotros sepamos. Tenemos que entender que nosotros nacimos y fuimos creados para adorarle. Ese fue uno de los propósitos de Dios en nuestras vidas, que nosotros fuéramos, ¿verdad?, adoradores, adorarle aquí, entender que aquí se adora al Señor Jesucristo, que fuimos nacidos para que le adoráramos, y aún así para que fuéramos adoradores allá arriba en los cielos. Entonces tenemos que pelear el propósito de Dios, que nosotros, ¿verdad?, sigamos en su voluntad. Si no estamos en la voluntad de Él, gloria al Señor, ¿verdad?, tenemos que entender que tenemos que alinearlo, porque si no estamos en la voluntad de Dios, no vamos a recibir esos galardones y aún esa oportunidad de servirle ahí arriba en los cielos, de adorarle en todo tiempo. Gloria al Señor. Es muy importante entender que el propósito de Dios es que nosotros procedamos al arrepentimiento y podamos ser salvos por medio de su gracia, ¿verdad? Que por el medio de su gracia es que estamos aquí hoy, y nos dio la oportunidad de que nosotros podamos confesar nuestros pecados para que seamos limpios y podamos subir allá hacia arriba a los cielos. Amén. Amén. Bajo el tema, ¿verdad?, planes y propósitos en Dios. O sea, ¿verdad?, tenemos que en esta noche, ¿verdad?, alinear, ¿verdad?, nuestros planes y propósitos. ¿Cómo alineamos los planes? Ya vamos a terminar, ya estoy preguntando. Es muy importante, mira, todo lo que lleve las cosas al plan de Dios es un alineamiento hacia las cosas de Dios. Ve, si yo no me alineo al propósito de Dios en mi vida, lo primero que tenemos que hacer es, ¿verdad?, en comenzar a caminar con Dios. Encomendarnos el camino, porque si no nos encomendamos en comenzar nuestras obras muchas veces tenemos que entender que no es todo aquí. Todo no es lícito, pero no todo nos conviene. ¿Ves? Pero tenemos que entender que tenemos que alinearnos hacia el propósito de Dios obligatorio, porque aquí todos tenemos que proceder a ese momento. Porque si tú no procedes a que tus planes esté Dios,
Y entender hoy de los que, ¿verdad? Muchos que no pudieron lograr volver al camino en este año, que lo tenían en su mente. Que todavía hay tiempo, Todavía no hay se ha oportunidad. acabado el año. Tú sabes todos los que quieren regresar, pero su manera de pensar la tienen como que, no, yo lo voy a hacer, yo lo voy a lograr. Pero el yo no lo han sustituido, no que lo sustituyan, sino que no lo han entendido. Dios es el que tiene que estar primero. Porque yo, a mi manera, no puede ser. Pero cuando tú alineas tus pensamientos a los pensamientos de Dios, te das cuenta de que verdaderamente yo estaba pensando, porque yo lo pensé muchas veces, yo lo decía, te estoy diciendo yo por experiencia. Sí, con tu fuerza. No, yo voy a comenzar a buscar a Dios, mi plan. Yo ponía mi plan. Mi plan es que yo voy a volver para la iglesia. ¿Ves? En tal año también a veces. Y empiezo el 1 de enero. Y cuando llegaba el 1 de enero, tacho. No, y que muchos no pudieron llegar al 1 de enero. Y ¿verdad? Y para ellos hubiese sido, ¿verdad? Ellos pensaban, ¿verdad? Que ese plan que ellos estaban trazando, ese propósito, lo iban a alcanzar, ¿verdad? Pero si no alineamos, ¿verdad? Nuestros pensamientos y nuestros corazones a la voluntad del Padre, no lo vamos a alcanzar, ¿verdad? Es muy importante alinear tus pensamientos a los pensamientos de Dios. ¿Tú Y, sabes y buscar primeramente las cosas del Señor, ¿verdad? Y lo demás lo va a poner como tiene que ponerlo, porque no podemos, ¿verdad? Trazar un plan que yo quiero llegar al camino del Señor cambiado y quiero llegar de esta forma. Yo no quiero llegar como me encuentro porque me siento de esta manera, ¿verdad? Sino que tienes que llegar tal y como tú eres y ponerte en las manos del Señor para que Dios, ese plan, ¿verdad? Ese propósito por el cual Él te creó desde el principio, ¿verdad? Porque es desde el comienzo, ¿verdad? Que ese propósito está destinado, ¿verdad? Y si tú no alcanzas ese propósito por el cual tú fuiste diseñado, no lo vas a alcanzar porque no es con nuestra fuerza, sino poniéndonos a la voluntad del Señor. Amén. Bajo el tema, plan y propósito de Dios.